Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que son las fortalezas. Tendríamos que hablar, pues, de las fortalezas o lo que refuerzan a nuestras conductas. Sin embargo, vamos a hablar de las fortalezas que nos caracterizan a nosotros como personas, porque también tienen que ver con las conductas que nosotros adoptamos. Entonces, de acuerdo a Peterson, una fortaleza es una característica de una persona que presenta una serie de condiciones definitorias y que permite el crecimiento y plenitud del individuo, causando un impacto positivo en su entorno. Las condiciones que se observan como inherentes a una fortaleza son las siguientes. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, entonces estas características distintivas que nosotros tenemos, pues nos van a permitir desenvolvernos o manifestar ciertas conductas en el entorno en el que estamos. Y de acuerdo a Peterson, estas condiciones inherentes son las siguientes. Uno, está manifiesta en la vida de la persona, tanto en su comportamiento, pensamiento, emoción y acciones. Se puede considerar una generalidad en la vida de esta persona, como por ejemplo, una persona creativa que piensa, siente y actúa creativamente constantemente. Es decir, es una característica que siempre va a estar con nosotros, nos va a acompañar siempre. Como número dos, nos permite el crecimiento y desarrollo pleno como persona. ¿Por qué? Porque esto va a ser algo que nos permite a nosotros estar satisfechos con lo que estamos haciendo y como somos. Como número tres, pues bueno, las fortalezas son valiosas por sí mismas. No nos producen beneficios tangibles. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a dar un beneficio físico, pero lo que va a hacer es hacernos sentir bien. ¿Sí? Esto será parte de una fortaleza. Como número cuatro, la manifestación de una fortaleza no devalúa o disminuye a los demás a su alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Que no por el hecho de, eh, de tener cierta fortaleza, nosotros nos vamos a sentir menos o más, o vamos a sentir menos o más a los demás. También como número 5, las fortalezas son promovidas socialmente mediante instituciones. Esto quiere decir que dentro de lo que es, por ejemplo, la educación, pues se nos enseña a desarrollar ciertas fortalezas. ¿Esto para qué? Para pues poderlas aprender y después ejercerlas y obtener beneficios, aunque no sean tangibles, como ya los dijimos. Número 6, las fortalezas son representadas por personas que se convierten en iconos de dicha característica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si han escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta, pues fue un icono del altruismo, por lo tanto, en ella vamos a ver reflejado esta fortaleza que muchos pueden desarrollar. Número 7, las fortalezas son unidimensionales y aunque pueden incluir rasgos de otras fortalezas en su constitución, son únicas, es decir, cada uno de nosotros posee ciertas fortalezas que nos van a caracterizar de los demás. Eh, Esto va a hacernos mejor, como pues ya lo mencionamos, que nosotros podamos desarrollarnos mejor, no solamente en las conductas que mostramos, sino en nuestras acciones, sino en nuestros pensamientos, y nos llevará a sentirnos mejor, además de que las personas pues van a reconocer también estas fortalezas que nosotros tenemos, y esto también nos hará sentir bien. Es muy importante tenerlas claro, saber cuáles son nuestras fortalezas, porque en base a ello, pues ya vimos que mostramos o nuestras conductas también nos van a ser partes características de nuestra conducta. En las siguientes tablas, como podemos, vamos a poder observar, pues vamos a tener varias virtudes que podemos poseer que son muy diferentes a una fortaleza, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como virtud, sabiduría y conocimiento, y las fortalezas que se desarrollan dentro de esta virtud serían curiosidad, mentalidad abierta, creatividad, y aquí, pues bueno, tenemos qué desarrollamos con cada una de estas. Por ejemplo, si somos creativos, pues entonces vamos a desarrollar la no satisfacción en realizar tareas de modo convencional, sino que vamos a encontrar nuevas maneras de realizar lo que estamos nosotros llevando a cabo. Y esto puede ser en cualquier área de nuestra vida, ¿no? También, por ejemplo, tenemos una mentalidad abierta, juicio, pensamiento crítico. ¿Esto qué va a hacer? Pues que nosotros seamos de un pensamiento analítico que nos detengamos a analizar, ver todos los puntos de vista, no precipitarnos para tomar una decisión,
y capacidad para poder cambiar de opinión de acuerdo a lo que estamos observando. Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, una mentalidad abierta. Y estas fortalezas tienen que ver con la virtud de lo que es sabiduría y conocimiento. Bien, recuerden siempre que una virtud pues es una característica individual que nosotros tenemos, ya sea que la adquirimos o ya fue algo nato, es algo muy particular. Y esta característica individual pues también se va a soportar de las fortalezas, lo que lo van a hacer fuerte. Por eso estamos hablando de virtudes y fortalezas. Por ejemplo, aquí si tenemos la virtud de coraje, y coraje en el sentido no de estar peleando, de estar enojado, ¿no? Porque eso sería parte ya del carácter, sino del coraje como esta virtud de persistencia, de ser íntegro, de tener vitalidad para hacer las cosas. También viene lo que es valentía. Pues bueno, vamos a tener precisamente esas fortalezas: valentía, persistencia, integridad, vitalidad. Por ejemplo, si hablamos de valentía, se refiere que dentro de esta fortaleza, pues no se intimidan ante las amenazas, los retos, el dolor, a las dificultades. Hay una ausencia de temor y se separan estos aspectos emocionales de los conductuales. Entonces, por eso decimos que una persona es valiente y es parte de sus fortalezas, pero también pueden llevarnos a soportar, bueno, de alguna manera a ser sustento de la virtud de coraje, también la persistencia. Tenemos la virtud de humanidad, ser humanista. Aquí pues lo que eh, vemos que la fortaleza va a ser la bondad, la generosidad, compasión. Aquí vamos a ver que lo que desarrollamos es que nunca se está demasiado ocupado para hacer un favor, disfrutar o realizar buenas obras. ¿Sí? Estas serían otras virtudes con sus respectivas fortalezas y pues lo que nos conlleva a desarrollar cada una de estas. Dentro de la virtud de humanidad, de ser humanista, pues también está lo que es el amor, la inteligencia social. Ya vimos que esto pues tiene que ver mucho con lo que es la parte de alguna manera apoyar a los demás, ¿no? De esto se trata. También tenemos la otra virtud que es la justicia, y dentro de lo que es la justicia, la virtud, pues tenemos fortalezas como son el civismo, la imparcialidad y el liderazgo. Por ejemplo, si somos imparciales, esto quiere decir que le damos oportunidad a todo el mundo de alguna manera de guiarnos por principios morales. Nos tomamos en serio el bienestar de otros y separamos los sentimientos de las decisiones, ¿no? Cuando somos imparciales, cuando somos neutros, cuando no estamos a favor ni en contra, pero emitimos un juicio que es justo, ¿no? Por eso somos imparciales. En este caso, bueno, por ejemplo, aquí están sus fortalezas y las virtudes que se desarrollan. Continuando, pues ahora tenemos a la templanza y la trascendencia. Dentro de la templanza, pues las fortalezas son el perdón, la prudencia, la humildad y el autocontrol. De alguna manera ya hemos hablado mucho de autocontrol, que es esta parte de saber controlar nuestros impulsos, nuestras conductas, de acuerdo a las situaciones en las que estamos y esto nos va a llevar a estar bien en situaciones delicadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos esa fortaleza, pues esto nos va a llevar a la virtud de templanza, ¿sí? Y tenemos a la trascendencia como virtud y fortaleza, pues tenemos a la espiritualidad, a la gratitud, al humor y la picardía y la esperanza. Por ejemplo, si tenemos humor y picardía, pues nos gusta reír, hacer reír a otras personas, vemos el lado positivo, fácil de la vida, ¿no? Entonces, todas estas fortalezas que sustentan a nuestras virtudes son muy importantes porque nos ayudan a estar bien, nos ayudan a mejorar nuestras relaciones, nos ayudan a mejorar nuestras conductas dentro de donde nos estamos desarrollando. Ahora bien, no todos desarrollamos de la misma manera pues las virtudes y las fortalezas. Algunos tenemos que trabajar más en unas que en otras, puesto que no todos las tenemos desarrolladas de la misma manera, ¿sí? Entonces, pero cuando nosotros nos damos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, pues tenemos que trabajar en ellas, porque esto, pues obviamente será un punto a favor en diferentes ámbitos donde nos estemos desarrollando, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de humor y picardía. Si yo tengo un buen humor y tengo buena picardía, es decir, me gusta hacer chistes, me gusta hacer reír y lo demás, pues esto lo puedo aplicar no solamente a lo mejor con mi familia para estar bien, a lo mejor en el trabajo me ayudará a tener mejores relaciones laborales, a lo mejor con mi grupo de amigos este va a ser muy grato, a lo mejor en la escuela también me ayudará bastante a relacionarme mejor con los demás. Entonces, todas nuestras fortalezas nos van a ser de ayuda en los ámbitos donde nos desarrollemos. Como veíamos al principio,
Estas son características particulares de nosotros que podemos trabajar para que nos ayuden todavía más, y las que no tenemos, pues podemos de alguna manera trabajar. Cada uno de nosotros tal vez ya conoce sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo son las fortalezas como sustento de las conductas que nosotros tenemos. Y bueno, también obviamente de las virtudes que vamos desarrollando. Como dijimos, las virtudes van a ser algo nato o algo aprendido, pero tienen ciertas fortalezas que las van a estar sustentando. Para la realización de sus actividades dejo los documentos que con los que podrán apoyarse. Cualquier duda, comuníquense por favor. Y sus tareas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.